En segunda de Timoteo, donde leemos la lectura bíblica, en el capítulo 3, en el versículo 8, ahí comenzamos a leer la palabra del Señor. En segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 8 al versículo 10, el apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo sobre el carácter de los hombres en los últimos días o en los últimos tiempos. El apóstol Pablo habla al joven Timoteo de esta manera, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Amén. Amados hermanos, el apóstol Pablo, yo cuando veo el apóstol Pablo exhortando a este joven, cuando yo veo el principio de esta carta que escribe al joven y dice: sufre las penalidades como un buen soldado. Él está exhortando al joven Timoteo que el evangelio no es fácil. Detrás del evangelio hay un gran sacrificio. Él debe de esforzarse. Él dice: no te enredes con los negocios de esta vida. Sufre las penalidades como un buen soldado. Y estamos llegando en estos tiempos, hermanos. El apóstol Pablo habla a Timoteo como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Cuando Moisés llega a Faraón, llegaron estos magos o estos brujos y tiraron también su vara y se convirtió en serpiente. Igualaron, dijeron: nosotros también podemos. Hermanos, en este tiempo nosotros donde estamos, hay mucha falsa enseñanza en medio de nosotros. Por eso Pablo exhorta al joven y él dice: hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Eso es lo que vemos ahora. La iglesia de la prosperidad está creciendo y es ahí donde va mucha gente. ¿Saben qué, hermanos? En este tiempo donde estamos, las palabras que caen bien en el oído de la gente, es ahí donde más va la gente. Pero si la palabra señala nuestro pecado, nuestros errores, a veces cambiamos de iglesia. Ya no vengo a esta iglesia, parece que el pastor conoció mi pecado y me señaló. Ya no voy a esa iglesia, mejor cambio de iglesia. Dice la palabra: son reprobados en su fe, porque ellos no quieren escuchar la palabra del Señor. Y eso es lo que habla el apóstol Pablo al joven Timoteo. Dice: creemos que ya estamos en estos días de inseguridad en cuanto a la sana doctrina. Estamos en tiempos difíciles en cuanto a la sana doctrina, días de mucho error y perversión doctrinal. Es este tiempo donde estamos, y por eso la iglesia de Cristo debe de prepararse y estudiar la palabra. Y dice: por eso es necesario estudiar de una forma clara lo que creemos. Debemos de dedicar tiempo, hermanos, a lo que creemos. ¿Cuánto dedicamos a la palabra del Señor todos los días? El peor error que tenemos, hermanos: este aparato ha robado el tiempo. Hay veces, sin pensarlo, hay veces estoy estudiando en mi casa y de repente cuando veo el celular y me manda un mensaje en la pantalla: tantas horas estuviste esta semana en tu pantalla. Así me dice. Miren, hermanos, no sé cómo están, tal vez toman su tiempo, el break que amamos, en el trabajo. Yo he visto a muchos, la mayoría de muchos, ahí en el celular, en el Facebook, en las plataformas digitales, todos ahí. A veces es muy difícil ver a alguien en su trabajo cargando la Biblia. A veces es muy difícil ver en estos tiempos, dentro de un hogar, una familia, leyendo la Biblia juntos. Si nosotros vayamos un poco atrás, vemos, hermano, el tiempo atrás de nuestros antepasados, los que conocieron primeramente el evangelio, amaron las cosas del Señor. A ellos no les importaba ir y buscar una iglesia, caminaban horas a pie y buscaban una iglesia. Pero ahora tenemos un vehículo, pero ya no queremos ir a la iglesia. Hay frío, ahora no voy. A veces pongo este ejemplo como el deporte. Yo cuando era niño estaba en Guatemala,
A veces hay torneo ahí en un campo de fútbol cerca de mi casa. A veces me levantaba temprano, me gustaba el fútbol. Y me levantaba temprano y a las 8 de la mañana ya estoy parado ahí en la orilla de la cancha, viendo quiénes van a jugar. Y ahí, hermanos, me acuerdo ahora, hasta a veces digo a los hermanos, a veces pasaba horas hasta no comía nada. Pasaba todo el día, entrando moscas en la boca. Ahí estaba yo parado ahí viendo el fútbol. Pasaba horas. Pero ahora cuando venimos a la iglesia, muchas veces en 2 horas, en 3 horas de estar aquí en la casa del Señor, nos aburrimos, nos agarra el sueño. A veces nos cuesta. Ese es el problema donde estamos. Pero la palabra dice que nosotros debemos de estudiar de una forma clara lo que creemos. Por tanto, hermanos, estudiaremos esta doctrina de las muchas que creemos en la Biblia. La salvación es una doctrina extremadamente importante. Es importante. A veces no conocemos por qué somos salvos y para qué nos salvó el Señor. A veces simplemente yo soy cristiano de nombre. Por eso siempre lo que digo a los hermanos, que la predicación que les traigo no sea simplemente una motivación para ustedes, sino que sea una palabra que transforme nuestra vida, que deja que pensar, que reflexionemos a través de la palabra del Señor. Pero a veces las predicaciones, a veces yo digo a los hermanos, a veces invitamos a grandes teólogos, vienen y predican, ellos cumplen con su obligación. Pero a veces solo queremos ver al predicador, pero lo que predicó a veces se nos olvida. Yo una vez usé una anécdota, estaba hablando de alguien y ahora veo a los hermanos jóvenes de la iglesia, hasta recuerdan esa anécdota que mencioné desde el tiempo que llegué en la iglesia. Y les pregunto, ¿pero qué tema prediqué cuando mencioné esa anécdota? Saber, dice. A veces captamos más cosas que no nos benefician que la palabra del Señor. Pero es importante, hermanos, entender correctamente, dice. Hoy día muchos predicadores, anatemas, dice, se han lanzado a proclamar otro evangelio que no sea el verdadero y han confundido a muchos cristianos. El que no estudia su Biblia, a veces va al trabajo y tú vas a una iglesia. No, yo no voy a una iglesia. ¿Y cuál es tu creencia? Yo voy a la iglesia evangélica, pero voy de vez en cuando. Y a veces es anciano, a veces tiene ministerio. Le da miedo decir que va a la iglesia o tiene un ministerio, porque si le van a hacer preguntas, a veces no va a poder responder. Mejor digo que no voy a la iglesia. Y estoy libre. Es ese tiempo donde estamos, por eso dice, debes estudiar correctamente a lo que crees. Y dice, muchos han confundido a otros cristianos, muchos han cambiado de iglesia porque prefieren donde se siente bien con su carne y ha dejado una iglesia donde se predica la Biblia. Dice, por lo tanto, es muy importante que entendamos y que podamos explicar el evangelio de la salvación con exactitud y con claridad. Ahí hay una presentación más, si me puede pasar ahí, hermano. Aquí hay varios que creemos que es importante, hermanos, las doctrinas que creemos. Número 1, dice, algunas doctrinas que debemos saber con claridad para defender nuestra fe en Cristo. Número 1, dice, la doctrina de la Biblia. Tenemos que entender que la palabra está clara. Nosotros no podemos decir, Dios me dijo anoche, Dios me habló. La palabra está claro, hermanos. Y ahí está número 2, la doctrina de Dios. La teología propia de Dios. Y número 3, doctrina de Cristo, doctrina del Espíritu. Los teólogos ahí ponen otros nombres como cristología, doctrina del Espíritu, neumatología, doctrina del hombre, antropología, doctrina del pecado, amartiología. Esos son los nombres que han puesto. ¿Y eso para qué me interesa? Muchos así piensan. ¿Qué me interesa? Voy a la iglesia, regreso tranquilo. Hemos buscado una comodidad, pero nunca queremos hacer algo más por el Señor. Pero piensan que Dios quiere algo más que hagamos, hermanos. Sí, el Señor quiere que nosotros nos esforcemos, porque un día vamos a rendir cuentas delante del Señor. Hay un gran compromiso.
Hay una gran responsabilidad de ser hijos de Dios. Tenemos que entender todo esto. Hay otro, hermano, siguiente. Número 7 dice ahí, siguiente ahí, hermano. La número 7 dice doctrina de la salvación. Es lo que vamos a estudiar. Número 8, doctrina de la iglesia, eclesiología. Y número 9, doctrina de los ángeles, angeliología. Número 10, doctrina de los eventos futuros, escatología. A veces yo digo a los hermanos, a veces queremos tanto estudiar escatología de los eventos futuros que van a suceder, pero a veces se nos olvida cómo estamos viviendo delante del Señor, cómo estamos cumpliendo con nuestra misión. Yo cuando leo los eventos futuros, hay tanta promesa del Señor donde nosotros vamos a gozar por la eternidad. Sí se va a gozar, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual delante del Señor? Debemos de preocuparnos por eso. Debemos de pensar por eso. ¿Qué estoy haciendo para el Señor? Si el Señor ha dado mi salvación, pero ¿qué estoy dando por el Señor? Y eso es lo que vamos a ver seguidamente. Dice, solo tomaremos uno de estos temas y lo estudiaremos de la siguiente manera. La siguiente ahí, hermanos. Número 1, ahí está en la presentación. Número 1, vamos a estudiar o meditar sobre nuestra elección como hijos de Dios. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor por mí? Número 2, la obra del Espíritu Santo. Son estos dos puntos principales que vamos a meditar en esta hora. Cuando vemos la Biblia en San Juan 3:16, yo sé que ustedes tienen este verso de memoria, pero lo vamos a volver a leer, hermanos, así para que no nos agarre también el sueño. San Juan capítulo 3, el versículo 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Esto está bastante claro, hermanos, la palabra del Señor. San Juan capítulo 3, versículo 16. Me confirman con un amén, hermanos, si lo encuentran. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La primera razón, hermanos, de nuestra elección es que Dios nos eligió con un amor incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? El Señor no esperó nada a cambio. No dijo a su Padre, mira, dame tanto y sí me voy a entregar en la cruz por tus hijos. No. El Señor Jesús se entregó voluntariamente por amor a nosotros. Pero yo he dicho a los hermanos, ¿estarían dispuestos a ir un mes en la cárcel por algo que comete otro hermano de la iglesia? Que voy a ir a la cárcel, tengo deudas, tengo que trabajar, eso no es mi problema. ¿Saben cuál es nuestra actitud? Esa es nuestra actitud. Pero el Señor Jesús con un amor incondicional nos eligió. No pidió nada a cambio. Por eso el apóstol Pablo menciona, somos salvos por gracia, un regalo que no merecemos. El Señor se compadeció de nosotros viendo allá somos moribundos, somos huérfanos, y el Señor se acercó, mira hijo, yo te amo. Cuando yo veo la parábola del hijo pródigo, a veces yo digo, Padre, tu amor es tan grande. Nosotros los seres humanos, a veces nosotros somos igual que el hijo pródigo. A veces nosotros nos levantamos, a veces te pedimos muchas cosas, nos empiezas a bendecir, pero a veces cuando ya estamos muy bendecidos nos empezamos a perder. Este hijo pródigo regresa a su padre y le dice, voy a regresar, eso pensó el hijo pródigo, regresaré y le diré a mi padre, pequé contra el cielo y pequé contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué dijo el papá? El papá dijo, hijo, para mí habías muerto. Hijo, para mí ya no existías. Pero para mí ahora tú has vuelto a vivir. Solo te digo una cosa. Ven, yo te voy a dar la mejor ropa. Dijo a sus siervos, traigan el mejor vestido, vistan a mi hijo. Traigan la vaca más gorda de todas, mátenlo, hagamos fiesta.
Porque mi hijo había muerto, pero ahora ha resucitado. Ese es el amor de Dios para nosotros. Ese es el amor incondicional. Él nos señaló a nosotros porque somos malos, porque somos pecadores por naturaleza. El Señor no vio eso, sino que dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren, hermanos, no solamente cierta raza, cierta cultura, cierta tribu no escogió el Señor, sino que escogió a todo el mundo, amó a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dar un hijo por nuestra vida espiritual? Nadie, hermanos. A veces cuesta. Pero dice la palabra del Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después vamos a seguir meditando este pasaje, pero lo que quiero que entendamos primeramente es que el Señor nos amó incondicionalmente. Estamos aquí por gracia. Y eso debemos de reconocer todos los días. Cada vez que te levantas en la mañana y le dices, Señor, muchas gracias. Soy dichoso de ser parte de tu familia. Yo sé que no viste nada en mí, pero tú me amaste y me diste la salvación. Yo sé que tú, Señor, me vas a respaldar siempre. Estoy seguro en tus manos. Que eso sea nuestra gratitud siempre al Señor. Y dice, la sustitución, dice, Cristo murió en lugar de nosotros. El Señor se entregó en lugar de nosotros. Ahí en Mateo 20, 28, vayan conmigo ahí en Mateo 20, 28. Y vamos a leer este versículo, como dice la palabra del Señor. Mateo 20, el versículo 28. Mateo 20, verso 28. Me confirman con un amén si lo encuentran, hermanos. Mateo 20, versículo 28. Amén. Dice la palabra del Señor: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hermanos, dice la Escritura, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por eso hay veces yo me preocupo cuando yo vengo a las iglesias donde me invitan y yo digo, hermanos, siento que no soy digno que me traten así. Soy el más pequeño en medio de ustedes. Porque si mi Señor Jesús, Él dijo mismo personalmente, yo no vengo para que me sirvan, dice Él, sino que vengo aquí para servir a ustedes. Por eso el Señor Jesús, la enseñanza, trajo a los discípulos y empezó a lavar los pies de los discípulos. Mira lo que hizo nuestro Señor. Gran ejemplo, gran enseñanza hacia nosotros. Pero a veces, en este tiempo donde estamos, hay pastores que ponen precios. Si me dan tanto, yo voy a ir a predicar. Si me dejan en el mejor hotel, voy, si no, no voy. Hay muchos cantantes ahora que ponen presupuesto. Yo pongo mi presupuesto. Si me dan tanto, yo voy. Si no, yo no voy. Pero ¿qué dice el Señor Jesús para nosotros? Como el Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir. Existimos, hermanos, el Señor nos ha dado la salvación para que le sirviéramos al Señor. Ese es el propósito por la cual el Señor nos ha llamado. Ese es el propósito por la cual somos salvos, para servir al Señor. No estamos aquí en Estados Unidos, hermanos, solo de ganar dinero y dinero. No, hermanos. Cuando yo dejé la fábrica, estaba trabajando en la fábrica, yo estaba de copastor el año 2015, 2016 y 2017. Estaba de copastor a la iglesia, ayudaba a mi pastor. Pero después los hermanos me dijeron, hermano, queremos que trabajes con nosotros a tiempo completo. Y yo dije, voy a orar al Señor. Y llegué a mi supervisor, mi jefe en el trabajo, y le dije, ya solo este tiempo voy a trabajar. Ya no voy a seguir trabajando. Yo voy a ser pastor en la iglesia. ¿Qué? Me dice. ¿Vas a ir a un lugar donde te vas a morir de hambre? Si quieres, mira, yo te voy a poner más el sueldo. Quédate conmigo. Te voy a dar un trabajo más fácil si quieres. Eso es lo que me ofrecía. Y yo dije, ya es tiempo de que yo voy a dejar el trabajo. Yo quiero servir al Señor. Y yo dejé el trabajo y vine a pastorear la iglesia. Pero a veces el dinero es tentación.
A veces no queremos servir al Señor porque, ¿cómo voy a perder un día de trabajo y servir al Señor? No, tengo deudas, tengo necesidades, pero no. El deseo de Dios es que nosotros le sirviéramos a Él. Lo más interesante aquí dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo más hermoso que hizo el Señor. Él se ofreció, dice, Cristo murió en lugar de nosotros. Él se ofreció como una ofrenda de olor fragante a Dios para pagar el precio de nuestros pecados. Eso es lo más hermoso que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. La redención, dice en Apocalipsis 5:9. Vayan conmigo allá. Vamos a leer más la Biblia ahora para que así entendamos, hermanos, el propósito de nuestra elección como hijos de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, el versículo 9. Me confirman con un amén si lo encuentran, hermanos. Amén. Apocalipsis 5:9 dice la palabra del Señor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Lo más interesante aquí cuando yo leo este pasaje, dice, Cristo pagó el precio para librarnos de nuestra esclavitud. Éramos esclavos del pecado, éramos sucios del pecado, pero el Señor Jesús dice que Él pagó el precio para librarnos. Ahora somos libres. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos, con nuestra libertad en Cristo Jesús? A veces fallamos. Yo estaba leyendo una anécdota de la abeja y de la mosca. Dice la anécdota, por más que le dice la abeja a la mosca que la rosa o la flor, dice, huele mejor que la basura podrida, dice. Por más que la abeja le va a decir, pero la mosca nunca va a entender. Es lo que dice. Así es, hermanos. Muchas veces nosotros entendemos o leemos la palabra del Señor, pero a veces nos cuesta entender. A veces nos cuesta vivir la palabra del Señor. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El Señor se entregó por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados. Somos sucios por el pecado y el Señor nos libró de esa esclavitud. Por eso el pasaje del capítulo 5, el versículo 9, la frase del versículo dice, porque tú fuiste inmolado. El Señor Jesús sufrió, fue inmolado y con tu sangre, dice, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Como mencioné, no solo en una tribu, no solo para una raza, sino que por todos el Señor fue inmolado. Eso es lo más hermoso de nuestra salvación, nuestra elección como hijos de Dios y seguidamente la reconciliación de haber sido enemigos de Dios. Allá en Romanos capítulo 5, el versículo 10, este hermoso pasaje habla de nuestra reconciliación con nuestro Señor. Miren qué dice Romanos capítulo 5, el versículo 10. Miren ahí lo que dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, el versículo 10. Si lo encuentran, hermanos, me dicen un amén. Amén, leamos, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Miren, hermanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hermanos, antes de conocer al Señor Jesús, nosotros éramos enemigos. Nosotros no teníamos privilegios de participar en el reino de Dios. Pero el Señor se compadeció, nos reconcilió. Ahora, hermanos, somos ciudadanos del reino celestial. Por eso el apóstol Pablo no en vano dijo, somos embajadores del reino celestial. Somos la luz del mundo. Nosotros representamos a Cristo. Por eso el Señor dice, seguid mi ejemplo. ¿Pero qué estamos siguiendo?
¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Lo que veo aquí el apóstol Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo no hay reconciliación. No hubiera una reconciliación con nosotros, con el Señor. Pero ahora somos dichosos. Somos reconciliados los que han tenido problemas en su matrimonio. A veces cuando hay problemas en el matrimonio, a veces uno duerme en el sofá, otro duerme en la cama porque hay problemas. Pero cuando se reconcilian, otra vez juntos a dormir. A veces, dice la palabra, tomando ese ejemplo, a veces, antes así nos miraba el Señor. Estábamos peleados con el Señor. No teníamos ni derecho de ser parte de la familia del Señor, pero a través de la muerte de su Hijo fuimos reconciliados. Como que nos abrió la puerta y dice, adelante, ahora puedes sentar y ser parte de esta familia. Eso es lo que el Señor ha hecho, esa es nuestra elección, hermanos, como hijos del Señor. Y también dice la propiciación, una acción agradable que hizo Cristo a Dios para satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Había una ira de Dios contra el pecado, pero ¿quién satisfació el pecado? ¿O qué se presentó para que Dios perdonara ese pecado? Fue la sangre de Cristo, fue la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Después de hablar de los beneficios de la muerte de Cristo, ahora la pregunta, ¿Cristo murió por todos los hombres? Esa es la pregunta. Miren, hermanos, vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2. Ahí habla la palabra del Señor. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 2. Si lo encuentran, se ponen de pie, hermanos. Así no nos agarra el sueño, porque también el sueño es una tentación, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2. Me confirman con un amén si lo tienen ahí, hermanos. Amén. Dice la palabra, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Ahora tomen su asiento. Y Él es la propiciación, dice. Él se ofreció como un sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso, hermanos, el que no quiere entender ahora, el que no quiere conocer a Jesús, es porque quiere. Dice un pastor, a veces me preguntan, pastor, ¿será que puedo hacer esto todavía? ¿Será que puedo participar ahí todavía, hermano pastor? A veces tenemos conocimiento de que eso es malo, pero a veces cometemos el error de ir y preguntar a nuestro pastor, ¿será que es bueno? ¿Será que lo puedo hacer? Miren, hermanos, el Señor Jesús se entregó por nosotros para ser parte de su familia. Y ahora la responsabilidad como hijos de Dios es vivir en santidad. Es demostrar nuestra identidad al mundo, que Cristo se ofreció como sacrificio por nuestra salvación. Por eso, hermanos, para estar en este lugar no fue fácil. Para ser hijos de Dios, si se dan cuenta, hermanos, hay un gran sacrificio detrás de todo esto al estar en este lugar. ¿Y cómo das gracias a Dios? ¿Y cómo estás buscando al Señor? ¿Y cómo estás sirviendo al Señor? ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual? Que no vivas una vida de apariencia, sino que vivas una vida íntegro delante del Señor. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Pero lastimosamente muchas veces aparentamos. A veces solo venimos a la iglesia por algo. Eso es lo que predico a mis jóvenes. Yo digo a ellos, no vengas por una muchacha en la iglesia. Y a la señorita, no vengas por un muchacho a la iglesia. Porque muchos eso es lo que buscan. Ganan lo que están buscando y se desaparecen. Ya nunca los ves en la iglesia. A veces solo vivimos una vida de apariencia, pero no estamos dispuestos a dar algo por el Señor. ¿Pero qué quiere Dios? Si yo entiendo que mi elección no fue fácil, si el Señor Jesús ensangrentado en esa cruz solo para elegirme como hijo de Dios, yo puedo decir al Señor, Señor, aquí estoy, toma el control de mi vida. Señor, si me quieres usar, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Enséñame, Señor, ¿por qué me has creado?
Yo sé que entiendo que no estoy aquí por casualidad. Señor, yo entiendo que no estoy aquí por accidente. Yo no nací accidentalmente. Yo entiendo que tú tienes un propósito para mí, pero enséñame. Aquí hay maestros, aquí hay músicos, aquí hay predicadores, aquí hay grandes hombres de Dios, pero a veces no entendemos por qué nos ha elegido el Señor. Vamos a seguir viendo, no confundamos, aunque Cristo murió por todos los hombres, pero es necesario entender que la fe es personal. Aquí hay algo interesante, no solo es creer y se acabó ahí, hermanos. No confundamos, dice, aunque Cristo murió por todos los hombres, pero es necesario entender que la fe es personal. Solo los que creen tienen vida eterna. Por eso muchos hacen esta pregunta: ¿cómo puedo entender si realmente soy elegido para ser hijo de Dios? Es fácil, dice un maestro. Dice, si cuando tú vas a la iglesia cantas una alabanza y te toca esa alabanza, y la palabra cuando es predicado te toca la palabra, alégrate porque eres hijo y amado de Dios. Pero para entender que no eres hijo de Dios, estás ahí en la cancha de fútbol y es día domingo, los hermanos cantando aquí, estás ahí parado en la cancha de fútbol y nada te dice que estás mal. Preocúpate porque aún no eres hijo de Dios, dice. A veces muchos así están. A veces, hermanos, hay cristianos de nombre, pero no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. A veces solo van en los aniversarios. A veces solo van cuando hay tamales el mes de diciembre en la iglesia. Pero durante el año nunca los ves. Y cuando están ahí en la casa durmiendo y es día domingo, hay alabanza, hay culto en la iglesia, no se preocupan. Deben de preocuparse porque ahí hay un peligro. Pero el que está en casa, falló un domingo y le duele porque le falló, alégrese porque es hijo de Dios. Eso es lo que debemos de entender en nuestra vida, hermanos. Y vamos a seguir viendo como número 2, vamos a ver, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Si realmente el Espíritu mora en nosotros, dice que esta es la obra del Espíritu Santo, si ya somos salvos. Miren, hermanos, hay algo muy importante que debemos entender sobre la obra del Espíritu Santo, que ejerce en la salvación cuando ya somos reconciliados. Nos abre los ojos, nos ilumina y nos regenera. Esto es lo que hace el Espíritu Santo para nosotros. Por eso, si somos llamados, somos electos para ser hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo menciona al joven Timoteo en 1 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Pero a veces, hermanos, muchas veces culpamos. No, es que por el diablo pequé. No, es que por el diablo hice esto. No, hermanos. Cuando nosotros estudiamos la doctrina del hombre, dice que tiene 3 tentaciones. Hay 3 tentaciones o tentaciones espirituales del hombre. Está la carne, está el mundo y después está el diablo. Pero a veces solo culpamos. Pero miren, hermanos, realmente somos guiados por el Espíritu. El Espíritu dice, abre los ojos, nos ilumina y nos regenera. Por eso yo no me avergüenzo. En el trabajo yo puedo decir, yo no me avergüenzo que soy cristiano. Yo voy a la iglesia bíblica, Jesús salva, porque ahí aprendo de la Biblia y yo sé defender mi fe, yo sé a quién sigo, yo sé a quién he creído. Así que nadie me puede engañar con sus falsas enseñanzas. Pero ¿saben? Muchos en el trabajo son convencidos por otras doctrinas. Y cuando ves a el hermano ahí aparece en otra iglesia, te das cuenta. ¿Por qué? Porque no estudia su Biblia. Pero el Espíritu dice que nos guía, por eso dice, es necesario su obra porque el ser humano ha sido cegado por el Dios de este siglo. Dice que Satanás ha cegado el ojo de nosotros. Ahí en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 3, ahí vamos a ver, hermanos. Vayan conmigo ahí en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4. Ahí vamos a leer la palabra del Señor, el versículo 3.
y el versículo 4. Vamos a leer estos dos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 3 y el versículo 4. Me confirman con un amén, hermanos, si lo encuentran. Amén. Leamos juntos, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Quién ha cegado los ojos, hermanos? ¿Quién ha cegado los ojos de los incrédulos? Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es el Dios de este siglo, Satanás. Satanás ha cegado el ojo de muchos. Por eso quizás muchos, Dios tiene el propósito de que pueden ser parte de la familia de Dios, pero solo están por un tiempo y se van otra vez, porque nunca han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, es necesario su obra, es necesario pedir a Dios que el Espíritu que mora en nosotros, que nos guíe en nuestra vida espiritual, para que nosotros no podamos ser cegados por el Dios de este siglo. Pero saben, a veces solo aparentamos una vida espiritual. Por eso, solo cuando se presentan los problemas de la vida o el mundo presenta sus atracciones, muchas veces seguimos la atracción de este mundo y dejamos a nuestro Señor. Yo cuando veo al pueblo de Israel, un pueblo que Dios le ha dado sabiduría, un pueblo que Dios ha llamado para que ellos puedan ser luz a la ciudad de Canaán. Pero ¿qué ha hecho el pueblo de Israel? Llegaron allá, ¿qué hicieron? Se perdieron, empezaron a vivir lo que vivían los cananeos. El Señor se enojó de gran manera contra su pueblo. Y es justamente lo que nosotros estamos viviendo. Muchas veces hemos conocido la palabra del Señor, pero por la atracción de este mundo, muchos vienen aquí en Estados Unidos a tener problemas con sus mujeres. A veces cuando ves al hermano que conoces antes, cuando te das cuenta ya trae otra hermana a su lado. O a veces cuando ves al anciano que conoces de hace años allá, y cuando ves ya jala una botella de cerveza. Es lo que venimos a hacer. Empezamos a torcer el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere que nosotros resplandezcamos a un mundo oscuro donde el Señor nos ha llamado. También dice el apóstol Pablo que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. Miren, esto habla el apóstol Pablo en Efesios 2, 1 al 3. Ya voy terminando, hermanos. Efesios capítulo 2, el versículo 1 al 3. Vamos a leer este capítulo. Capítulo 2, el versículo 1 y al versículo 3. Vamos a leer 3 versículos. Efesios capítulo 2, el versículo 1 al versículo 3. Me confirman con un amén, hermanos. Amén. Leamos juntos, dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Aquí el apóstol Pablo resume nuestro pasado y él dice: nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que han tenido la experiencia de tomar alcohol, de emborracharse, muchos me han contado, no es fácil dejar, porque detrás de eso hay alguien que está operando. Si fuera fácil dejar el pecado, muchos habrían venido a los pies de Cristo, pero prefieren más las fiestas del mundo, prefieren más los deseos del mundo que las cosas de Dios.
Piensan que no hay más creyentes o hay más personas que están necesitados de saber el evangelio aquí en esta ciudad. Hay hermanos, pero es más rico el mundo que lo que el Señor ofrece para ellos. ¿Por qué? Porque hay alguien que está operando detrás de esto y dice, es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Detrás de todo esto hay alguien. Por eso el que conoce emborracharse, hermanos, no es fácil dejar el alcohol, porque no es el mismo, sino que hay alguien que quiere que él siga en ese camino. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Ese era nuestro pasado. Pero en el versículo 1 ahí dice él, pero él nos dio vida a nosotros. Eso es lo más hermoso. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, nosotros entendemos nuestro propósito por la cual estamos aquí. Podemos ver que el Espíritu en una primer parte convence al mundo de pecado y segundo da el crecimiento. Podemos ver, hermanos, que el Espíritu convence a todos del pecado, nos guía, nos enseña y en segundo nos da el crecimiento. Eso es lo que habla en 1 Corintios 3, 6 al 7. Vayan conmigo ahí, leamos 1 Corintios capítulo 3, el versículo 6 al 7. 1 Corintios capítulo 3, el versículo 6 al versículo 7. Me confirman con un amén, hermanos. Amén. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El versículo 6 estoy leyendo, ¿verdad? Sí. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Hermanos, cuando yo estoy en medio de nosotros, yo no soy el que va a transformar tu vida. Yo solo vengo y presento la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón. Pero ¿quién va a dar el crecimiento? El apóstol Pablo dice, yo planté. El apóstol Pablo empezó a plantar iglesias. El apóstol Pablo empezó a predicar. Pero ¿quién siguió? Apolos regó. Apolos quedó con un grupo de creyentes en Corinto y él empezó a predicar, a enseñar. Pero dice el apóstol Pablo, pero el crecimiento, dice él, lo ha dado Dios. Por eso si una iglesia es bíblica, si una iglesia es guiado por el Espíritu Santo, aunque somos pocos, pero somos cristianos de calidad. A veces yo digo a los hermanos de la iglesia donde estoy, de nada sirve, hermanos, llenamos el templo, vamos a hacer 500,000 personas aquí adentro, pero si llevamos una doble vida, de nada sirve. Lo que Dios desea de nosotros es la calidad de espiritual que llevamos. ¿Cómo es mi vida delante del Señor? A eso debo de pensar, hermanos. Dios no busca un gran número, Dios busca calidad. Por eso, hermanos, yo los animo en su vida espiritual. Sé una persona, un cristiano íntegro en su vida espiritual. Lleva una buena relación con el Señor. Un predicador dice, a veces mis miembros de la iglesia, a veces yo los encuentro en una esquina de la ciudad tomando cerveza. Y cuando me ven de lejos, tiran su botella, limpian su boca, quedan con los brazos cruzados, como que no hubo pasado nada. Y él dice, ¿acaso soy Dios para juzgar su pecado? Soy igual que ustedes. Yo puedo cometer error igual que ustedes. Pero el que no falla es Dios. Les digo una cosa, temen a Dios, pero no temen a su pastor. Porque yo solo les predico el evangelio. Yo solo les predico la palabra. Y eso es lo que les digo, hermanos. Yo solo les traigo una palabra. Su pastor solo les trae una palabra. Pero ¿quién es el que va a dar el crecimiento? Dice Dios. Si el Espíritu mora en nosotros, hay cambio en nuestra vida. Vamos a transformar nuestra vida y vamos a ser más espirituales. Por eso el verso 7, así que ni el que planta, dice, es algo, ni el que riega también es algo, sino que Dios da el crecimiento. Por eso, hermanos,
Tú no pienses que por tener un buen pastor vas a crecer espiritualmente. La responsabilidad es personal. Si tú has profesado creer en el Señor, la responsabilidad de crecer y servir al Señor es tu obligación personalmente, porque cada uno va a entregar cuentas delante del Señor. Eso es lo que dice el verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno dice, yo voy a recibir mi recompensa. Sirvo al Señor, tú estás sirviendo al Señor, un día vamos a recibir recompensas. Cada uno dice, yo no puedo recibir algo de ti, tú no vas a recibir algo lo que voy a recibir. Cada uno es personal nuestra vida. Gracias, hermanos. En conclusión, si ya somos salvos, tenemos nueva identidad en Cristo. Cuida, dice, lo que Dios te ha dado. ¿Cuáles son los obstáculos que ahora te impiden seguir a Jesús? Si hay algo que te impide seguir a Jesús, dile al Señor, Señor, enséñame. ¿Qué debo de hacer en mi vida? Siento que esto me ha detenido para poder buscarte, pero Señor, solo te pido que me enseñes. Toma el control de mi vida, yo quiero servirte. Los invito a poner de pie, vamos a orar al Señor. Dice, Él probó su amor en nosotros muriendo en la cruz. Ahora nos toca ser luz en el mundo oscuro. El Señor te invita a gozar de estas bendiciones. Hay una alabanza que cantamos